Muchísimas gracias a todos nuestros participantes y a todas las personas que siguen el evento a través de nuestra página de internet y de nuestro canal de YouTube. Este panel de prisiones creo que nos deja una visión importante, que es dejar de observar las prisiones como espacios de castigos e incorporar las diferentes técnicas de gestión para innovar en las prisiones. A continuación, hablaremos de la modernización de la gestión de la justicia enfocada a grupos en situaciones de vulnerabilidad. Este panel será moderado por Diana Sheinbaum. Diana es socia fundadora y coordinadora del programa de discapacidad y justicia de la organización civil Documenta. Documenta es una organización fundada en 2010 que surgió con la visión de defender, promover e incidir en la vigencia y el respeto de los derechos humanos y la justicia social en México, apoyando principal, pero no únicamente, a las personas y grupos más vulnerables de la sociedad, con el fin de construir una sociedad en donde el acceso a la justicia sea una garantía para todos los individuos. Antes de unirse a Documenta, Diana trabajó por más de 10 años en investigación y docencia en la UNAM. Es autora de distintos artículos en revistas nacionales e internacionales y recientemente publicó como coautora el libro Hacia un sistema de justicia penal incluyente, proceso penal y discapacidad psicosocial. Muchísimas gracias. Todos y a todas, nos da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Les doy la bienvenida al Seminario Innovación de la Justicia en el Mundo. Mi nombre es Diana Sheinbaum y soy la coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de la organización civil Documenta. El día de hoy tenemos un panel integrado por 3 especialistas que nos estarán compartiendo sus experiencias en torno a la innovación y modernización de la gestión de la justicia enfocada en grupos de situación de vulnerabilidad. Esta mañana está con nosotros Carlos Ríos, investigador senior de Human Rights Watch México. También nos acompaña Katia Salazar, directora de la Fundación Debido Proceso, Perú. Y Jessica Malegari, directora de Cooperación y Gestión del Consejo de la Judicatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este panel abordaremos el tema de por qué es importante garantizar el acceso a la justicia de poblaciones en situación de vulnerabilidad y de proyectos específicos que han implicado innovaciones importantes en este sentido. Carlos Ríos nos hablará sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad que son víctimas de violencia intrafamiliar. Katia, por su parte, abordará el tema de poblaciones indígenas y Jessica compartirá un proyecto en asentamientos precarios en donde se intervino con una perspectiva interseccional. La primera ronda de participación será de 10 minutos y con mucho gusto, Carlos, te doy la palabra para que nos puedas compartir el proyecto que desde Human Rights Watch llevaron a cabo. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias, señoras y señores, y quiero dar las gracias a los organizadores de este foro para permitirme exponer
pues los planteamientos que voy a hacer que se refieren específicamente a México y respecto de las necesidades de reforma que tienen que realizar para efecto de permitir un efectivo acceso a la justicia para personas con discapacidad que son colocadas en una situación de riesgo y de violencia por falta de adecuaciones al sistema de justicia para poder cubrir con sus requerimientos. Nosotros en junio de este año dimos a conocer un informe que cubre 4 estados de México, 4 estados que son representativos de lo que está sucediendo a lo largo de toda la República, y en el que dimos cuenta pues, de la situación que viven muchas personas con discapacidad que son víctimas de violencia por parte de sus familias. Entrevistamos a más de 117 personas para poder dar cuenta de lo que estaba sucediendo en México, y sí encontramos en estos 4 estados en los que hicimos la investigación, específicamente en el estado de Nuevo León, en el estado de Jalisco, en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, situaciones de violencia familiar contra personas con discapacidad. Específicamente encontramos 38 casos de violencia que sufrían distintas víctimas con discapacidad, específicamente con distintos tipos de discapacidad. Discapacidades físicas, discapacidades sensoriales, personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidades psicosociales o también conocidas como personas con condiciones de salud mental. Y estos hallazgos nos dan cuenta de la gran vulnerabilidad en la que son colocadas estas personas justo por la falta de apoyos estatales para que puedan vivir de forma independiente y no tengan justamente que vivir una condición de dependencia con respecto de sus familias. Hoy por hoy, una de las políticas públicas más criticables del gobierno mexicano es precisamente tratar de desplazar la responsabilidad en la protección de las personas con discapacidad a sus familias. Incluso hay en los códigos penales de algunas entidades de las que, y en las que hicimos la investigación, específicamente en Ciudad de México, pero también en en el estado de Oaxaca, y criminalización de personas, de familias de personas con discapacidad que no les dan el apoyo para que puedan sostenerse. Este desplazamiento de la responsabilidad estatal hacia las familias, pues justo coloca a las personas con discapacidad en mayores posibilidades de sufrir violencia. Y el problema acá es que al quedar en una situación de dependencia extrema con respecto a sus familias, las personas con discapacidad quedan atrapadas virtualmente. Encontramos personas de 30 años, un varón en el estado de Jalisco, que relata pues, haber sido víctima de violencia física cotidiana por parte de sus familiares, de su madre específicamente y de su hermana, y sin la posibilidad de tener acceso a una forma de poder denunciar el hecho y poder, en algún sentido, escapar de esta situación de violencia que estaba viviendo. Encontramos todo tipo de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia emocional hacia personas con discapacidad, y encontramos también pues una falta en los servicios de reacción del Estado para poder combatir estos tipos de violencia. Específicamente, encontramos grandes lagunas por lo que respecta a la posibilidad de establecer medidas cautelares y medidas de protección en favor de las personas con discapacidad. Para el caso de hombres con discapacidad, en México no existen refugios para poder protegerlos en contra de la violencia familiar, y de los 38 casos que nosotros ubicamos, 14 correspondían a varones. Y por lo que hace a mujeres, también nos encontramos con una falencia importante de la protección que el Estado lleva a cabo, por lo que hace en los llamados refugios para mujeres. Existe actualmente
un manual de atención para refugios que está en proceso de revisión, pero que, sin embargo, continúa conservando pues normas sumamente discriminatorias, ¿no? Una de ellas es justamente que mujeres con condición de salud psicosocial, también conocidas, pues no se les permite el acceso a estos refugios de protección y son canalizadas a clínicas psiquiátricas, ¿no? Lo cual pues es inconsistente con un modelo de protección de derechos humanos de personas con discapacidad que tienen el derecho, en iguales condiciones que todas las demás personas, a poder acceder a los distintos servicios para los que fueron establecidos estos mecanismos. Entonces encontramos una serie de posibilidad de dificultades. Yo voy a detenerme aquí y voy a continuar en un segundo más porque a las 12 del día en mi casa empieza una canción religiosa que va a iniciar en este momento. Entonces voy a detenerme aquí y voy a continuar con mi exposición en un segundo más. Les agradezco mucho. Carlos, te esperamos a que acabe la canción. ¿Quieres que retomemos más adelante? Mejor sigue con otra ponente y ahora continúo. Perfecto. Si te parece, Katia, ¿nos podrías compartir el proyecto que desde la Fundación han estado llevando a cabo con respecto a poblaciones indígenas? Bueno, sí, muchísimas gracias primero a los organizadores por la invitación. Bueno, nosotros también fuimos invitados a coauspiciar el evento, estamos muy, muy contentos por tener esta oportunidad. Evidentemente, hablar de acceso a la justicia para grupos en situaciones de vulnerabilidad, pues es todo un mundo, todo un planeta y había que enfocarse en algo, ¿no? Entonces, yo decidí enfocarme en el tema de pueblos indígenas, porque es un tema que en el pasado hemos trabajado muy intensamente. Ahora lo seguimos trabajando, pero desde otras perspectivas, pero hasta hace unos años, ¿no? El tema de acceso a la justicia en particular lo trabajamos de una manera muy intensa en México y en Perú, ¿no? Y justamente quiero, por esa razón, focalizar mi presentación en el tema, en el caso peruano, ¿no? Donde creo que existe un marco legal, políticas públicas y prácticas muy interesantes y novedosas que vale la pena conocer. Pero quiero empezar, o para empezar quiero recordar que cuando hablamos de acceso a la justicia para personas o pueblos indígenas, en realidad estamos hablando de dos cosas, ¿no? Por un lado, estamos hablando del derecho que tienen las personas de manera individual, las personas indígenas de manera individual, o los pueblos indígenas como comunidad, de acceder a la justicia estatal u oficial, o como la queramos llamar, en condiciones de igualdad con aquellas personas no indígenas, lo que exige a nuestros estados reconocer las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas, ¿no? Eso por un lado. Pero el acceso a la justicia de personas indígenas también incluye otra variante, otra dimensión, que es el derecho que tienen estas personas de acceder a la justicia propia, a la justicia que se imparte dentro de sus propias comunidades, usando sus usos y costumbres, su derecho consuetudinario o su derecho indígena, como queramos llamarlo. Entonces son dos dimensiones. Eso quería recordar para empezar. Esta facultad de los pueblos indígenas de resolver sus conflictos usando su derecho propio, recuerdo también, está reconocida a nivel constitucional, tanto en Perú como en México, como en la mayoría de países de la región. O sea, esto no es una novedad, ¿no? Está reconocida en la mayoría de constituciones de nuestra región. Pero como es frecuente también en nuestro continente, a pesar de ese reconocimiento constitucional, el proceso de aterrizaje en la realidad, la verdad es que empezó mucho después y sigue siendo un trabajo en progreso, ¿no? Un work in progress. Sin embargo, como mencionaba al inicio, en el caso del Perú han habido avances muy importantes hacia el reconocimiento en el papel
y en la realidad de que somos un país multiétnico y que por tanto nuestra justicia es intercultural, no es una justicia única. Son varias justicias y en general la justicia peruana es intercultural. ¿Qué impacto ha traído este reconocimiento y las medidas tomadas para hacerlo real? En primer lugar, nos ha permitido disminuir las violaciones a derechos humanos que se cometían contra integrantes de comunidades campesinas y nativas, que es como se conocen a los pueblos indígenas en este país, que cuando se enfrentaban al sistema de justicia estatal no entendían por qué estaban sometidos al sistema, porque no hablaban el idioma o porque los hechos por los cuales los acusaban no eran un delito según sus prácticas ancestrales. No estoy diciendo que estas violaciones a sus derechos humanos se han acabado, pero han disminuido, pues, desde el momento que estas normas, prácticas se han puesto, o sea, han empezado a ser efectivas. Y en segundo lugar, estas medidas nos han permitido a todos los peruanos conocer formas distintas y legítimas de impartir justicia, que en colaboración y diálogo con la justicia estatal son fundamentales para promover la armonía y la paz en las zonas más remotas de nuestro país, donde la presencia estatal sigue siendo limitada. Quiero decir también que el aterrizaje a la realidad de la justicia intercultural en el Perú no aparece de la nada. Está en la Constitución, pero como todos sabemos, una cosa es la Constitución y otra cosa es la realidad, y se empieza a dar a partir de una decisión política del Poder Judicial peruano, concretamente de la Corte Suprema de Justicia, que recién en el año, yo diría 2009 más o menos, decidió tomar este tema como un tema, digamos, eje de su trabajo, y entre otras medidas creó una comisión de trabajo permanente sobre justicia intercultural, diseñó una hoja de ruta de la justicia intercultural, o sea, la propia Corte Suprema diseñó la hoja de ruta de la justicia peruana en materia de justicia intercultural. Se organizaron espacios de diálogo permanente dentro de los diferentes tribunales superiores de justicia, pero también entre tribunales superiores de justicia de una misma región, donde, digamos, que comparten los mismos problemas, los mismos desafíos, donde hay poblaciones indígenas que habitan en esas diferentes regiones. Eso también fue algo muy, muy interesante. Y en el marco de estas reuniones dentro de tribunales superiores y entre varios tribunales superiores, se realizaban y se realizan plenos jurisdiccionales, que son estas como discusiones que tienen sobre temas complejos para emitir decisiones que luego son vinculantes para los jueces de esa jurisdicción. Varios de estos plenos jurisdiccionales los últimos años han sido sobre problemas de coordinación entre la justicia oficial y la justicia indígena, y estas decisiones jurisdiccionales han resuelto estos problemas. Se crearon centros de justicia intercultural en los tribunales superiores de justicia, o sea, escuelas judiciales, pero ya no más solamente de derecho oficial, sino de derecho oficial y de derecho o derechos indígenas. Y se empezaron a organizar algo que puede ser una trivialidad, pero que realmente ha tenido un impacto muy importante, congresos internacionales sobre justicia intercultural cada año, organizados por la propia Corte Suprema, con presencia de autoridades oficiales, autoridades indígenas y expertos de fuera o autoridades indígenas de otros países, para dialogar por varios días, para comunicarse entre diferentes autoridades sobre temas varios relacionados a la justicia intercultural. Además de eso, también se aprobaron una serie de instrumentos jurídicos, no los voy a mencionar todos ni mucho menos, pero digamos, también se aprobaron instrumentos jurídicos de coordinación entre la justicia indígena y oficial. Y lo digo porque estos instrumentos jurídicos, protocolos, de alguna manera vinieron a reemplazar la falta de una ley de coordinación judicial. O sea, entre la Constitución y la realidad, la propia justicia peruana decidió cómo suplir la falta de una ley de coordinación con protocolos de coordinación, con protocolos para la participación de traductores e intérpretes, con un registro nacional de intérpretes, con un registro nacional de operadores de la justicia indígena, en fin.
Todas estas medidas eran necesarias en un país intercultural como lo es el Perú. Además, es un país que en los últimos años, como todos sabemos, se ha caracterizado por un número muy alto de conflictos sociales alrededor de la defensa de la tierra y el territorio, que son, digamos, conflictos donde se enfrentan y colisionan derechos de diferentes actores, derechos de las comunidades, derechos del Estado, derechos de las empresas, donde además cada actor viene con cosmovisiones distintas. Entonces, todo este paquete, impulsado por el propio sistema judicial en diálogo con las autoridades indígenas, con la sociedad civil, ha sido fundamental para un reconocimiento pleno de una realidad que vivimos día a día en el Perú, que es la realidad de la justicia intercultural. Lo voy a dejar aquí para complementar luego en las siguientes rondas. Jessica. Muchas gracias, Katia. Sí, Jessica, te damos, por favor, un espacio para que nos compartas del proyecto. No, está perfecto. Si tú de una vez haces el cambio, genial. Así fluye la conversación. Muchas gracias, bueno, Diana y Katia por darme la palabra. Muchas gracias a quienes han organizado este evento que, bueno, en estos tiempos que corren nos permiten encontrarnos de una manera diferente, pero sobre todo encontrar personas que estamos trabajando en una misma línea que es, bueno, buscar formas de que realmente la justicia llegue donde tiene que llegar, que es a la gente. Desde ese lugar yo les voy a compartir una presentación donde les vamos a contar desde la Dirección de Cooperación y Gestión del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires las acciones que venimos desarrollando. Pero primeramente las invito y los invito a pensar el acceso a la justicia como una nueva forma de pensar la justicia. Esta ilustración de Quino, un humorista argentino conocido a nivel mundial en general a través de Mafalda, nos ofrece la posibilidad de ver qué pasa cuando alguien se acerca en general al sistema de justicia con una demanda, con una pregunta, con un problema que tiene una forma que no encaja en el sistema, donde las respuestas parecían tener una estructura en la cual no cabe, donde la palabra de quien viene a preguntar o a consultar parece ser la que está equivocada, porque la autoridad, devenida en autoritarismo, ofrece una forma de contestar y de resolver las cuestiones independientemente de qué es lo que trae la persona. Lo que nosotras desde nuestra dirección estamos intentando es redoblar la apuesta y pensar nuevas formas, que los vértices de estos cuadrados comiencen a tomar una nueva forma y que realmente la justicia pueda llegar ahí a donde está la gente. En ese sentido, dentro de lo que es la República Argentina, trabajamos específicamente en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios conocidos como villas, asentamientos precarios, barrios con derechos vulnerados, que concentran alrededor de 200.000 personas. Y lo que buscamos con cada una de nuestras acciones es construir un puente entre la justicia y la gente y la gente y la justicia. La ciudad de Buenos Aires en particular y la Argentina en general, y creo con gran alegría que muchos de los países de Latinoamérica cuentan con una legislación de avanzada en términos de derechos colectivos. Sin embargo, existe una distancia muchas veces, como decía recién Katia, entre lo que la norma, la Constitución, las leyes dicen y lo que la realidad nos muestra. En ese sentido, estamos proponiendo generar puentes que democraticen la justicia. Y en una justicia abierta, que no solo abre sus datos, sino también abre sus puertas y genera nuevos mecanismos, acercarnos ahí donde está la ciudadanía, con una lógica no solo de llevarles información y herramientas, sino también que en ese propio empoderamiento la ciudadanía pueda ser el eje central de un Estado que pelea por una democracia y por una sociedad más justa. Ese proceso necesariamente se hace con otros y con otras. Es imposible pensarlo atrás de los escritorios del Poder Judicial. Creemos firmemente en que es necesario generar un cambio al interior de la cultura jurídica para que entonces, entre la participación ciudadana efectiva y un poder judicial cercano a la gente, sí sea posible que los derechos comiencen a ser parte cotidiana de una vida plena de la ciudadanía, donde sea un lenguaje vivo y no algo exclusivamente del saber técnico.
En ese sentido, venimos desarrollando varias líneas de trabajo, el programa de acceso comunitario a la justicia, que es del que me voy a dedicar hoy unos minutos más a comentarles, el programa Protagonistas de Justicia, que conforma un grupo de mujeres líderes en territorio trabajando en el acceso a justicia, y algunos proyectos de innovación e incidencia de intercambio con otras provincias de la Argentina y otros países. Particularmente dentro del programa de acceso comunitario a la justicia, una de las innovaciones que hemos desarrollado es que este programa no crea nueva estructura, no genera nuevas oficinas, sino que tiene un dispositivo ambulatorio que recorre los distintos barrios y las distintas villas allí donde está la gente, con un abordaje sistemático. Vamos y volvemos y volvemos y volvemos durante todo el año a las mismas organizaciones para trabajar en distintos encuentros acerca de distintos derechos. Como decíamos recién, no es lo mismo para una persona que vive en un asentamiento precario, que tiene la vulnerabilidad socioeconómica, sumarle además la vulnerabilidad de la cuestión de género, y además esa mujer que vive en una villa probablemente pueda ser además migrante y tener una vulnerabilidad, como dicen las reglas de Brasilia, por esa condición, y tener hijos, y como decía Carlos hace un instante, que haya además una discapacidad, y en esa interseccionalidad aparece la necesidad de abordar los derechos de una manera global e integrada. A lo largo de los años fuimos desarrollando charlas en estos distintos lugares y generando cada vez más presencia en el territorio, alcanzando alrededor de 2.000 personas en promedio por año, donde principalmente quienes participan de estos espacios son mujeres, a la vanguardia de estos espacios y estas organizaciones que pueden ser desde asociaciones civiles como comedores, centros de primera infancia para los niños o centros de jubilados para los adultos mayores, la sala de espera de un centro de salud o el espacio donde se reúnen los padres y las madres en una reunión de la escuela. La casa familiar donde se juntan a tomar mate los lunes las vecinas del barrio, o la plaza donde están esperando mientras sus hijos juegan. Allí donde está la gente generamos un espacio, coordinamos un día y un horario que en forma sistemática sostenemos, y de esa manera ese encuentro se genera a lo largo de toda la ciudad de Buenos Aires. Estamos presentes allí donde los referentes son legitimados por la propia vecindad. Buscamos a aquellas personas que cualquier día, cualquier horario, un vecino puede tocar la puerta y tiene una respuesta. En esos lugares, en esos barrios, en esas charlas, a través de una metodología participativa construimos los círculos de confianza, donde aparece una segunda gran innovación, que es que la palabra circule en forma igualitaria entre todas las personas que estén allí, de modo que tanto el saber técnico de las leyes, las constituciones, los efectores del gobierno, las respuestas de efectivización estén a la par de las consultas, de las anécdotas, de las experiencias y del saber que la comunidad tiene sobre esa misma problemática. De esta manera, desnaturalizar ciertas cuestiones de derechos vulnerados para entonces empezar a trabajar en un sistema de corresponsabilidades, donde la primera es del sujeto o de la persona que dice, tengo este derecho vulnerado y quiero cambiar esta situación. La segunda, la responsabilidad de la comunidad, que puede acompañar a hacer el trámite, quedarse al cuidado de los niños mientras la persona lo hace, o transmitir la información si ya pasó por esa experiencia, para que en ese sistema de la responsabilidad individual y comunitaria se sume finalmente la responsabilidad del Estado. Cuando el caso quedó resuelto, lo que pedimos es que esa persona vuelva a compartir en ese círculo de confianza cómo fue que se resolvió el caso, cómo ese seguimiento y ese compromiso puede quedar instalado en la comunidad, y de esa manera el círculo de confianza comienza a girar independientemente de la presencia individual de cada una de las personas. Por supuesto, en términos de pandemia tuvimos que también innovar en la forma, la presencialidad, que era el núcleo duro de esta forma de trabajo, tuvo que virar hacia la virtualidad, y a través de plataformas Zoom, del llamado de WhatsApp, e incluso de lo que le denominamos sistema de escucha activa, permitió que una demanda individual, un problema, un caso, un derecho vulnerado, fuera respondido por una persona hasta tanto esa situación quedara garantizada, alcanzando alrededor del 60% de efectividad en el seguimiento de todos los casos.
proponiendo entonces una justicia inclusiva que permita que toda esta interseccionalidad pueda ser tenida en cuenta y participativa a partir de los problemas, de las demandas, de las consultas y de las experiencias que cada barrio puede traer. La tercera gran innovación que trae este programa es que estas charlas son desarrolladas por voluntarios y voluntarias del programa que tienen a su cargo distintas funciones en el Poder Judicial y que donan una jornada de su trabajo para ir a trabajar al barrio y desarrollar estas charlas, que se vuelven agentes transformadores de la justicia estando ahí donde está la gente y traduciendo en forma simplificada, en un lenguaje claro, en una lectura fácil, las normas, las leyes, para que pueda efectivamente ese saber técnico llegar a la comunidad, empoderar a los vecinos, pero sobre todo también generar un cambio al interior de la propia cultura jurídica y que las personas que en el día a día trabajan con expedientes, escritorios y programación de la política pública de la justicia se vean embebidos y embebidas de la experiencia cotidiana allí en el barrio, de los nombres de las personas, de las historias, y que esto también transforme al interior del Poder Judicial. Les dejamos también nuestras redes para que si en algún momento les surgen consultas, dudas, preguntas, nos puedan contactar y también puedan ver cómo las No te escuchamos, Jessica. ¿no? A lo largo de todo el mes. Dejo para compartirles luego otra anécdota para ejemplificar de qué se trata todo esto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus participaciones. Creo que se han abordado diferentes dimensiones en el tema de la innovación y los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Carlos, tal vez desde la perspectiva de la investigación y de visibilizar un tema poco visibilizado en la agenda pública de gracias a las personas con discapacidad, ¿no? Katia, me parece también muy interesante cómo el Poder Judicial, ¿no? Toma acciones innovadoras para promover un cambio importante, ¿no? Poner en el centro el tema de la justicia intercultural, ¿no? Y los esfuerzos que se hicieron en torno a esto, ¿no? Desde el mismo Poder Judicial. Y Jessica, ¿no? Trabajando desde la comunidad, tal vez, ¿no? En la importancia de la educación sobre los derechos para poder exigirlos, ¿no? Entonces creo que nos habla de distintos niveles y actores que están involucrados en el tema de la innovación de la justicia. Hay varias preguntas que se están haciendo y tal vez, Carlos, sé que te quedaste corto en la presentación, pero de una vez, si te parece, te hago una pregunta para que tal vez puedas dar respuesta a ella mientras complementas lo que se quedó pendiente, ¿no? Justamente se habla de, bueno, ¿qué rutas y estrategias consideras que son necesarias para que México cumpla? Es una pregunta amplia, con los estándares a los que se ha comprometido en la convención, ¿no? Lo podríamos tal vez acotar al tema del acceso a la justicia, si te parece, las personas con discapacidad y las obligaciones plasmadas en la convención. Y bueno, asociarlo también con lo que tú demostraste de alguna forma en el informe de medidas que podrían asegurar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. ¿Te parece si te tomas 5 minutos aproximadamente? Sí, muchas gracias, Diana. Bien, pues como decía yo al inicio de mi intervención, en esta investigación que dimos a conocer en junio, pues sí nos encontramos con distintas falencias del sistema de justicia para poder permitir que las personas con discapacidad puedan recibir un adecuado acceso efectivo y protección de su integridad física y personal. Y uno de los aspectos que sí creemos que es muy necesario que se pueda superar, pues es cómo acercar justamente el sistema de justicia a las personas con discapacidad. Y para esos efectos, pues, como bien señalaba la pregunta, pues la convención, este tratado internacional específico sobre derechos de personas con discapacidad, pues establece la obligación de realizar dos cosas. Por una parte, primero, un diseño universal, ¿no? De forma tal que la justicia pueda ser entendida por todas y todos, ¿no? Es algo, pues creo que se acerca mucho a lo que estaba planteando Jessica en su presentación,
de cómo hacer que la gente pueda realmente darle corporeidad a esas normas que a veces son súper abstractas y que se encuentra poca posibilidad de realmente entender cómo funcionan. Y en segundo lugar, el tema de los ajustes de procedimiento, ¿no? Que eso sería fundamental, es una obligación de parte de todos los países que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que permitan diferenciar y dar específicas acomodaciones, ¿no?, de los distintos procedimientos que se están siguiendo para que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva en ellos, ¿no? Y esto pasa por muchas posibilidades, ¿no? Primero, haciendo ajustes a las comunicaciones, ¿no? Es muy usual, ¿no?, que los operadores del sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos, hablan un lenguaje sumamente abstracto y sumamente desligado de la situación de las personas. Y muchas de las personas que han sido víctimas de violencia familiar en el informe que nosotros vimos, pues tienen discapacidades de carácter intelectual, cognitivo. Entonces es muy importante que se hagan esos ajustes para efecto de que se pueda comprender la información de una manera adecuada. Y en segundo, pues sí, obligaciones respecto de ajustes en el procedimiento específico, ¿no? Nuestro sistema jurídico, como bien lo sabes tú, Diana, pues establece un dispositivo normativo que es equivocado, ¿no? En el Código Nacional de Procedimientos Penales se habla de ajustes razonables del procedimiento, cuando, como saben, ajustes razonables del procedimiento significaría que se hace el ajuste siempre que este no resulte demasiado oneroso, ¿verdad? Y eso es un problema de nuestro modelo jurídico en materia penal, porque el ajuste de procedimiento tiene que ver con el acceso a las garantías básicas del debido proceso. Entonces, no puede haber una especie de test de razonabilidad del ajuste que se tiene que realizar. Los entes obligados están tienen el mandato, la obligación no discrecional de realizar el ajuste para efecto de que las personas con capacidad puedan acceder a la justicia, ¿no? Y entonces nos encontramos en varios estados del país con situaciones, por ejemplo, Nuevo León tiene un esquema en el que se puede hacer denuncias a distancia, denuncias digitales, pero si uno es, por ejemplo, tiene una discapacidad sensorial como la sordera, pues uno no puede comunicarse porque no se proveen intérpretes de lengua de señas mexicana para que pueda haber una comunicación efectiva entre el fiscal y la persona. Y bueno, otra de las cosas que ya no tiene tanto que ver con ajuste, sino con accesibilidad en términos generales, es la inaccesibilidad de las fiscalías de justicia en México. En las 4 entidades federativas en las que hicimos esta investigación, nos encontramos con situaciones tan básicas como que era imposible entrar a estos inmuebles por medio de pues, mecanismos accesibles, rampas o situaciones en las que hubiera un primer piso, ¿no? Esto también lo vimos en el análisis que hicimos de los refugios para mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia, mejor decir así, que no eran accesibles para personas con discapacidades físicas, por ejemplo. Si una persona con discapacidad puede acceder a este refugio, pues tendría que llevar por sí misma los aditamentos necesarios para poder realizar las actividades cotidianas, ¿no? En esto lo encontramos con una situación generalizada y el propio Instituto Nacional de las Mujeres, en un estudio que realizó hace 2 años, reconoció que los refugios para mujeres sobrevivientes de violencia pues no son accesibles para mujeres con discapacidad, lo cual pues es una cosa muy delicada, porque precisamente una de las consecuencias de la violencia contra las mujeres, además de la muerte feminicida, que es muy usual, ¿no?, en México, pues también son las discapacidades físicas o de distintos tipos
que precisamente pues, no encuentran una reparación efectiva, ni siquiera por lo que hace a medidas de protección, medidas cautelares para su protección. Yo lo dejaría aquí y, bueno, por supuesto, en la posibilidad de ampliarlo más adelante. Muchas gracias, Diana. Gracias, Carlos. Katia, aprovecho también para que puedas profundizar un poco en lo que nos has presentado. Hay un par de preguntas. Las primeras tienen que ver con qué factores consideras que son determinantes para transitar hacia una justicia intercultural que respete la justicia propia de las comunidades, así como los derechos humanos y la justicia construida por el Estado. Y por otro lado, si consideras que hay buenas prácticas de la justicia de comunidades indígenas que se hayan incorporado a la justicia tradicional, ¿no? O si existen algunas buenas prácticas que se deberían de incorporar. No te escuchamos, tienes tu micrófono apagado. Perdón. Muchas gracias. A ver, sobre lo primero, ¿no? ¿Cuáles serían estos requisitos que se deberían, o sea, que deberían existir para que en un Estado se transite, ¿no? Hacia una justicia intercultural? Yo creo que son una confluencia de elementos, de factores. Sin embargo, creo que el más importante es que esta sea una decisión que venga desde el propio sistema de justicia, o sea, desde el propio Poder Judicial, que no sea impuesta por otros actores, ¿no? En el caso que les comentaba, el caso peruano, ha sido muy importante que haya habido una decisión política de las más altas esferas del Poder Judicial, en este caso de la Corte Suprema, de, como se dice en Perú, comprarse el pleito, ¿no? O sea, de asumir que esto es un tema importante, que ese es un tema prioritario y que nos vamos a meter a fondo, ¿no? Tanto así que se diseñó esta hoja de ruta de la justicia intercultural que sirve como de base o de guía, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, se creó también o se crearon estos institutos de justicia intercultural a nivel de los estados, bueno, para nosotros son regiones, que son como escuelas de la judicatura, pero ya con una mirada intercultural. Pero esto tiene que ver con otro factor importante también, y es que si bien es importante la decisión política desde las más altas esferas, también es importante, usando frases peruanas, que a nivel local los tribunales se pongan las pilas, o sea, que no solamente esperen a que la Corte Suprema, hizo su hoja de ruta y les diga qué hacer, sino que es fundamental que a nivel local haya también existan iniciativas locales para avanzar. Yo recuerdo claramente que hace como, ¿qué sería? 10 años, antes de que la Corte Suprema sacara esta hoja de ruta, por ejemplo, en el tribunal, yo le estoy llamando Tribunal Superior de Justicia, pero en Perú se llama Corte Superior. La Corte Superior de San Martín, que es una zona de ceja de selva, ya casi la selva, ya empezó a pensar en la posibilidad de crear esta escuela judicial intercultural e invitó a una serie de personas, entre ellas a mí, como para que seamos parte del comité asesor y bla, bla. Fue muy interesante ver esta iniciativa absolutamente local, que no venía, digamos, de los tribunales más altos. Entonces, otro elemento fundamental es que a nivel local, tanto los órganos de justicia impulsados o trabajando de la mano con sociedad civil, puedan impulsar iniciativas locales. En tercer lugar, el papel de la sociedad civil y de la academia es fundamental. O sea, en el Perú no hace mucho, ¿no? Hace 15 años, digamos, aunque existía la justicia indígena, y un ejemplo muy bonito es el de los ronderos. En el Perú los ronderos son como algo así como la policía comunitaria de Guerrero, digamos, ¿no? Entonces, los ronderos existen y ejercen su labor ronderil, que es cuidar las tierras de la comunidad, sancionar a aquel, digamos, que roba un animal de uno de los comuneros. O sea, eso existe de toda la vida, pero fue la academia y las organizaciones de sociedad civil que empezaron a investigar a profundidad y a sacar, digamos, esta información al mundo, pues, o sea, para que lo conozcamos, para que seamos parte de estas experiencias, de estos fenómenos.
Hubo un evento también, y no estoy diciendo que esta sea una buena idea, o sea, promover eventos trágicos para que los estados se pongan las pilas, pero hubo un evento trágico en el Perú que desde mi punto de vista también movió un poco como, movió los resortes para trabajar en esta dirección, que ocurrió en el año 2009 y se llamó el conflicto de Bagua, que fue un conflicto entre comunidades nativas de la selva peruana y el Estado, porque el Estado había dado unas concesiones petrolíferas en zonas de propiedad o de uso y posesión de estas comunidades nativas, ¿no? Y hubo una serie de enfrentamientos y murieron muchos policías, algunos nativos, ¿no? Y esto como que fue un terremoto, porque digamos, tenías a la gente, digamos, a ministros del gobierno que no entendían por qué los nativos protestaban y no entendían qué era el derecho a la consulta. Entonces, estas muertes, porque murieron bastantes policías y además murieron de una forma dramática en manos de algunos miembros de estas comunidades nativas, entonces ahí entra el tema también, el error culturalmente condicionado, en fin, fue todo un drama en el Perú que creo que desencadenó, o sea, movió un poco las conciencias para poder seguir trabajando y seguir avanzando en esta línea. Y sobre la otra pregunta, ¿no? La de las buenas prácticas de las justicias indígenas, porque reitero, no es una justicia, ¿no? Sino son diferentes justicias, ¿no? Como en México, igual, o sea, los usos y costumbres que tienen, no sé, las comunidades mixtecas son diferentes a los usos y costumbres de las comunidades zapotecas, y así en relación a las tarahumaras, y en fin, no se puede hablar de un derecho indígena, sino de diversos derechos indígenas. Bueno, es una pregunta que, bueno, difícil de responder. Yo no soy antropóloga, sino abogada, pero sin duda creo que todas estas reglas o principios de los derechos indígenas que tratan de, o sea, de no focalizarse en la sanción, o sea, en el perpetrador, en nuestra justicia, en la justicia oficial, sin darnos cuenta, todas las luces y toda la preocupación se va al perpetrador, ¿no? Frente a un delito. Y el perpetrador y la pena y el juicio y el debido proceso y ya, bacán, y de pronto te olvidas de las víctimas. O sea, en las diferentes manifestaciones del derecho indígena hay una preocupación por las víctimas, por los familiares de las víctimas, que de pronto son los que se van a quedar desamparados porque la víctima murió y ya no tiene cómo mantener a la familia, por la comunidad. O sea, hay como que una preocupación por otros temas que no necesariamente son parte del derecho oficial, ¿no? Y yo, de verdad que, además, aunque no litigo casos, o sea, no litigo, pues, me dedico más a la investigación, inclusive en el trabajo de investigación que hacemos desde DPLF en materia de derecho penal internacional, por ejemplo, lo noto, ¿no? Que si no sé, la investigación preliminar tal en la Corte Penal Internacional, y todo gira en relación a los perpetradores, ¿no? Y de pronto cada vez te alejas más de los hechos que originaron esa investigación y de las personas afectadas. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que hay un elemento que sería muy interesante para los que trabajamos en el derecho oficial, tomar en cuenta, o sea, en qué medida podemos tomar, ¿no? Prestados estas otras miradas para nuestro derecho, para el derecho oficial, digamos, para el derecho estatal. Por supuesto que hay otros temas, ¿no? O sea, la justicia restaurativa, los métodos alternativos de resolución de conflictos, en fin, es todo un planeta, pero yo quería poner sobre la mesa estos principios generales de las justicias indígenas que creo que deberían inspirar un poco más nuestros derechos, o mejor dicho, el derecho estatal. Muchas gracias, Katia. Creo que se han puesto sobre la mesa cuestiones relevantes que espero haya un siguiente espacio para profundizar, ¿no? Pero Carlos ha hablado de cómo las obligaciones están en la ley, pero no se entiende la ley misma, o la ley misma presenta confusiones que hacen difícil la implementación, por ejemplo, de los ajustes de procedimiento, y eso afecta en el acceso a la justicia de las personas. ¿Cómo se llega a conseguir esa voluntad política que mueve las cosas, ¿no? Cómo el Tribunal Constitucional tomó en sus manos el tema de la justicia intercultural y parece que jugó eso un papel fundamental
¿no? Y la necesidad, creo, en temas de innovación que hoy nos convocan, ¿no? De hablar de otros tipos de justicia, ¿no? No el derecho punitivo y criminalizador que por tantos años ha estado presente en nuestras latitudes, sino empezar a ensayar y a recoger otras formas de impartir y promover la justicia como esta justicia de los pueblos indígenas, la justicia restaurativa, que pudieras dar respuesta a estas dos inquietudes que hay del público que nos escucha, ¿no? La primera tiene que ver con cuáles son los incentivos para que algunos funcionarios públicos voluntariamente se dan una jornada de trabajo para ir a las comunidades, ¿no? Hacer capacitación, la democratización del lenguaje, que las instituciones públicas lo permitan, ¿no? Otra vez el tema de la voluntad, tal vez, política institucional, y por otro lado, cómo este programa ha impactado en la experiencia de las y los integrantes de la comunidad para navegar por el sistema de justicia. Gracias. Bueno, bien interesantes las preguntas porque hablan de las dos líneas sobre las que el programa se desarrolla, ¿no? Por un lado, nosotros siempre decimos que hay una transformación en el barrio, pero también hay una transformación al interior del Poder Judicial. Hay ciertos estímulos que tienen que ver con cuestiones administrativas, del estilo de, bueno, el programa está creado por una resolución del Consejo de la Magistratura, con lo cual tiene un reconocimiento institucional de política pública. También hay un acuerdo con el área de factor humano, recursos humanos, por el cual queda justificado que esa persona ese día no esté en su puesto de trabajo porque está trabajando en forma voluntaria en otro lugar. Pero yo creo que el principal y máximo incentivo tiene que ver con ir una vez al barrio y ver lo que pasa. En general lo que nos sucede es que cuando los voluntarios y las voluntarias van al barrio, cuando vuelven a su puesto de trabajo, algo se transformó e incluso son ellas y ellos los que invitan a otros compañeros de trabajo a sumarse, y ese es el máximo estímulo por la sensación, como dicen muchas veces, que es la primera vez en su paso por el Poder Judicial donde sienten en caso concreto y real que algo se está transformando, que hay una vida del otro lado que está tomando la justicia, que tiene noción de cuáles son sus derechos y que algo se puede accionar. Incluso ese estímulo muchas veces permea los juzgados enteros. Yo siempre recuerdo la experiencia de un juez que nos acompañó a dar una charla en uno de los barrios un día de mucha lluvia. Nos costaba llegar hasta el barrio, entrar por los pasillos. Cuando llegamos al comedor, se había cortado la luz. La referente del comedor nos propone que vayamos a su casa, con lo cual tuvimos que seguir caminando al interior del barrio y dimos esa charla. Cuando salimos, el juez me dice: me acabo de dar cuenta que si para nosotros fue tan difícil ingresar, a ellos les cuesta lo mismo llegar a tribunales. A partir de ahora, los horarios de las audiencias no van a ser más como estaban estipulados por estructura a las 8 de la mañana. Voy a hacer los horarios de las audiencias en el mejor momento que a la gente que estoy convocando le pueda resultar. Y le voy a pedir a las personas que estén en la mesa de entrada que puedan esperar y puedan hablar con tranquilidad y puedan hablar en un lenguaje claro y que puedan explicar qué es lo que se le está pidiendo a la persona y puedan esperar el tiempo de respuesta de la persona. Ese cambio al interior de ese juzgado es un estímulo para todo el equipo de trabajo, para ese juez que participa del voluntariado, pero también para el resto de las personas que forman parte de este equipo. Y en términos de las transformaciones en el barrio, se me viene ahora a la cabeza el caso de un nene que se llama Lío, que es un nene que vive en el barrio de 21-24, es una zona de mucho déficit socioeconómico y muchas dificultades en la urbanización y en la habitación, los derechos habitacionales de las familias. Nosotros trabajamos allí con una referente de un grupo que se llaman Mujeres Valientes, también representando todas estas cuestiones de cómo las mujeres pelean por un montón de derechos más allá de las cuestiones de género. Y ella nos llama y nos dice que Lío tiene una enfermedad, que están viviendo a la orilla del río, que la enfermedad se está complicando, que tienen que entregar esa casa y que por una cuestión habitacional no tienen dónde ir a vivir, y que se están yendo a vivir a la casa de su abuela, pero que su abuela está a borde de perder el trabajo y que además esa casa de esa abuela tiene un nivel de humedad y unas dificultades en la vivienda que perjudica aún más la enfermedad de Lío. Una de las voluntarias toma contacto con toda esta familia y comienzan a ver todos los múltiples derechos que están vulnerados en ese caso. Y comienzan a trabajar con ese nene, con esa mamá y con esa abuela para que puedan activar el sistema.
Las solicitudes llegan al Poder Ejecutivo y articulamos con cada uno de los organismos del gobierno de la ciudad que podían dar una respuesta. Cuando las respuestas no satisfacían todos los derechos, a través del voluntariado también generamos un amparo desde el Poder Judicial para que se genere una vivienda con condiciones dignas para esta familia. Y al final de ese mes de trabajo, Lío nos envía un mensaje diciéndonos que ya tiene una casa nueva y que nos invita a su casa a jugar. Cuando pudimos empezar a pensar en el derecho al juego, es porque los otros derechos ya estaban garantizados. Y esa transformación en ese nene, en esa familia y en ese barrio, habla de que la justicia estuvo allí donde tenía que estar, en calidad, en tiempo y en efectividad de derechos. Como ese hay múltiples ejemplos de cómo realmente cuando la voluntad de la política pública va enlazada con los efectores, con los operadores del sistema y con también el saber que hay en la propia comunidad de dónde están los casos, es posible pensar en una justicia cercana a la gente y en la gente con acceso a derechos. Muchas gracias, Jessica. Pues estamos justo a un minuto de acabar la sesión. Les quiero agradecer mucho haber compartido estos proyectos, sus experiencias, ¿no? En Perú, en México, en Argentina, haber podido pensar por lo menos brevemente en lo que significa la innovación en el acceso a la justicia cuando tiene que ver con grupos en situación de vulnerabilidad, que es bien interesante que lo que acaba resurgiendo es que la innovación es acercarse al justiciable, ¿no? Acercarse a las personas que viven, ¿no? Que respiran, que viven en contextos distintos de marginalidad, de exclusión, que comparten trayectorias de discriminación, ¿no? Entonces, ¿cómo acercar el Poder Judicial y los operadores del Poder Judicial a estas realidades distintas, ¿no? Y para eso sonaría que es bien importante contar con la voluntad política, ¿no? Por un lado, y con el reconocimiento pleno de estos contextos de desigualdad, ¿no? Y el acercamiento a medidas que puedan disminuir la asimetría de poder que existen en estas poblaciones, ¿no? Así que, sin más, les agradezco que hayan compartido el panel esta mañana y que nos hayan acercado a los trabajos que hacen desde sus distintas organizaciones. Les dejamos un abrazo y buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Have you ever had a problem or a conflict and didn't know what to do about it? Maybe you've been involved in a legal dispute and just wanted a little bit of guidance about your options, or someone to help you decide what to do first. We know these things happen, and we know they're no fun. We're building a tool to help. It's called the Solution Explorer. The Solution Explorer will be the first dispute resolution phase of the Civil Resolution Tribunal. That's the new tribunal that will handle strata, or condominium, and small claims disputes. For British Columbians with these types of problems, the Solution Explorer will be the right place to start. It will be a tool you can access online, 24 hours a day, 7 days a week. So what will it do? First, it will diagnose your problem. This is a little bit like going to see a doctor when you have a pain, but aren't sure what's causing it. Once your problem is being diagnosed, we'll give you information that real experts think you need to know. Once you've received some information, we'll try to give you some options to help you manage or even resolve your problem. A lot of these options will be do-it-yourself or self-help, because we think people should have a chance to resolve their own disputes as soon as they're ready to give it a try. If you can't resolve your problem and need to start a case with the Civil Resolution Tribunal, the Solution Explorer will help you do that too. We want to make it easy to stream people to the right dispute resolution service at the right time. Okay, let's talk about the information in the Solution Explorer. This is what will make the tool smart and useful. We've been working with a number of different experts in the areas that will be covered by the Solution Explorer. They're helping us figure out what types of common problems and disputes are out there. They also tell us what information people can really use to manage or resolve their problems, and some of the tools to help them do it. We're working hard to collect this expert knowledge and guidance and build it right into the Solution Explorer, so you will be able to access it in one simple, accessible tool. Now, are you ready for something really cool? The Solution Explorer is going to work on a mobile device, like a tablet or your smartphone. Imagine carrying around guidance and support from real experts right in your pocket
wherever you have access to the internet. So the Solution Explorer isn't going to solve every problem. We know that. But we're building it to get better and better over time. The people who use it will help us figure out what we need to change or add. It will make the system smarter the more it gets used. And using the Solution Explorer won't be the same as getting personalized service from a real live expert. It would be great if this were always an option, but we know that a lot of times people have trouble finding any help at all. We want to change that. The Solution Explorer will be a great way to begin your dispute resolution process, because just getting you started is a win as far as we're concerned. We're still working on the Solution Explorer now. As soon as we have more news to share, we'll let you know. In the meantime, you can find more information about the Solution Explorer and the Civil Resolution Tribunal on the Civil Resolution Tribunal website.